bendiga, Dios les guarde, buenos días a todos. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Ayer me hacían una pregunta, me hacían una, ¿cómo se llama? Un comentario, me hicieron un comentario pues porque me mandaron inclusive un video de pues un personaje, vamos a llamarle así porque desconozco, en Tijuana, donde pues agarra a todos los que tienen problemas con alcohol en las calles y órale, van con los 5 mosqueteros y los agarran y los meten y oye, no, que y que no, súbete, y lo suben a fuerzas. Y que de aún así ellos han pues que salido buenos panaderos y que no sé qué, hay muchos que dan testimonio de eso. Y me preguntaban a mí pues que qué opinaba de eso. Pero yo quiero ser honesto y sincero como lo dicen las escrituras. Y yo he procurado de ser respetuoso, ¿verdad? En las casas de vida, en las clínicas. He tratado de ser respetuoso y llevar el evangelio, las cosas de Dios, a compartir a las personas para que reciban en su corazón el mensaje espiritual. Ahora, ¿cómo se llama? Para mí hacerlo, varón, hacerlo así como de a fuerzas, como, ¿cómo se puede decir? Forzadamente, pues, no, para mí no es no es la solución el forzar a una persona. Como miraba yo el video, que levantaban a 2 que 3 que andaban tomados y a ver, órale, súbale, lo subían a la camioneta y vámonos. Yo en el caso mío no estoy de acuerdo en eso, aunque por ahí dicen que está corriendo mucho en las redes y que le ha ayudado a las personas que están allí porque se han recuperado, se han rehabilitado ellos. Muchos dicen eso. Pero vuelvo a decir pues, mi punto de vista es de que si la persona no entiende esto, si no hace un análisis profundo de su vida, de cómo está, si no sabe que necesita dejar aquello que le está ocasionando problemas y males, si no hace una conciencia profunda en esto, tarde que temprano va a terminar pues mal. Puede que se recupere por la psicología que le den humana, bla. Pero es como la segunda carta a Pedro, que le predican la sana doctrina, pero que al ratito pasan 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Al ratito el enemigo les pone otra vez la trampa y vuelven a caer en la tentación. Entonces yo creo, mi querido amigo que nos ves a través de las redes sociales, un saludo, hermanos en la fe, yo creo que si nosotros no hacemos conciencia de esto, o sea, meditar que el pecado no es bueno, meditar que el pecado dentro de nosotros no es bueno y que nosotros nos estamos causando un ¿qué? Un mal. Si no analizamos esto, es como el ejemplo que ya he dicho, pero hasta el cansancio. En la cajetilla de cigarros, así, la podemos ver, observar. No tengo aquí ninguna, pero bueno, ya lo hemos dicho. Porque allí en la descripción dice, este producto es nocivo para la salud. Produce cáncer. Lo podemos ver físicamente. Pero si la persona no entiende esto, no comprende, no analiza, aunque vea allí, aunque vea que el producto produce cáncer, va a seguir siendo consumidor. Va a tener el problema de la adicción al cigarro mientras no entienda que aquello es malo.
y que aquello le puede traer la muerte, tanto física como espiritual. Entonces, si nosotros no hacemos una conciencia de eso y no tomamos buenas decisiones, pues nuestro destino va a estar fatal, va a estar malo. Así como con el cigarro, con las demás adicciones. La piedra, la metanfetamina, el resistor, y de ahí con todo lo demás, la soberbia, el adulterio, la fornicación, el tatuaje, la envidia, el odio, la falta de perdón, etcétera, etcétera. Si no analizamos esa conducta, si no lo analizamos profundamente, nos va a ir mal. Ayer estaba subiendo algunas cosas en mi página y decía pues que Dios nos dio el libre albedrío, nos dio esa facultad, ese regalo. Pero, ¿qué es el libre albedrío? ¿Verdad? Es el poder de decisión personal para decidir entre lo bueno y lo malo. Dios te da esa capacidad de que tú decidas, puesto que no somos robots. Dios nos da esa facultad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Dios le da a esa persona esa facultad para que decida sobre esto. Pero si usted decide lo malo, usted va a ser el que va a sufrir las consecuencias. Por eso la Escritura dice, porque todo lo que tú siembres, eso cosecharás. Esa es la cosa. La gente no mira, no profundiza. Como le decía ahorita a un compañero, si no estudiamos, no vamos a tener nosotros el conocimiento correcto. Y no puede uno opinar nada más por opinar lo que uno quiera y mande. No, así no es. Debemos de tener conocimiento de las cosas. Entonces, la mayoría de personas viven en engaño. En apariencia saben lo que es el pecado, pero lo dejan habitar dentro de sus casas, dentro de su ser. Saben que el pecado es malo, pero lo acolchonan, lo acurrucan, lo tenemos a un ladito. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el pecado? Que también el tema es corrupción, la corrupción. Ese es el tema del día de hoy. Pero aquí tenemos que analizar y ver y estudiar qué es la corrupción, de dónde viene la corrupción. Y al final, la corrupción como el pecado, que es lo mismo, van a tener un destino pues fatal, o sea, va a ser destruido, como lo sabemos nosotros, a través del Escrito, del capítulo 20, 21 y 22, que nos habla mucho sobre esto, el Armagedón, la destrucción del falso profeta, de Satanás, del infierno, todo eso va a ser destruido para que en el capítulo 21, querido amigo, pues Dios haga nuevas las cosas. Y aquellos que obedecieron hasta el final van a ser premiados, galardonados con una vida eterna. Y también con una corona de justicia. Hermano, ¿qué significa eso de justicia? Justicia quiere decir que hiciste lo correcto, lo justo, lo verdadero. Esa es la cosa. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos que obedecieron. Fíjate, ahí están los dos. ¿Verdad? En Levítico dice la Escritura, he aquí, dice Dios, yo pongo delante de ustedes estas dos cosas, la bendición y la maldición. La bendición, si ustedes obedecen la norma que yo les doy a ustedes, los mandamientos. Pero les voy a dar la maldición.
Si ustedes desobedecen los mandamientos que les doy y se van tras dioses ajenos que ni siquiera ustedes conocen. Hermano Rafa, ¿cuáles son esos dioses? Bueno, aparte de hablar de esos dioses paganos, idolatría y todo eso, estamos hablando de las características del diablo en cuanto a sus prácticas, que ya lo dijimos, ¿verdad? Idolatría, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Lesbianismo, homosexualismo, tatuaje, etcétera. Esos son los dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses los gobiernan al mundo, a las personas que están sujetas a ellos. Es decir, una persona que tiene problemas con alcohol, viene a ser Dios de y el alcohol lo tiene atado, como lo ves en el dibujito de la pared. Asimismo la droga. La persona hace un Dios a la droga y vive atada en eso. Eso es lo que la gente no reflexiona, no estudia, no analiza a la luz de la Escritura. Pero para ir profundizando esto, por eso es importante que el ser humano tenga pues esa ¿cómo se puede decir? Esa libertad del conocimiento para saber dónde está la verdad. Y que Dios nos pueda permitir salir de la oscuridad para venir a la luz. Pero vuelvo a lo mismo, si tú no tienes ese deseo de recuperación, digo, con perdón voy a utilizar una palabrita medio fuerte, una disculpa a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Si una persona me la haces a huevo, no lo va a hacer. Por eso dice por ahí un dicho vulgar, a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, la gente debe ser consciente de que debe de apartarse del pecado. Y Dios da ese libre albedrío. No quiere forzar a nadie. Dios es un caballero que va a permitir que tú decidas lo que quieres. Pero al final va a haber un juicio. Eso sí. Entonces, vamos a hablar quién fue el padre del pecado, el padre de la corrupción que vemos ahorita en todo el mundo. Cómo la gente se corrompe por los dineros. Es decir, me paro un tránsito y ahí va uno de así, órale, por abajito. Con los abogados, diputados, presidentes que se venden, que son corruptos. Porque esa es la corrupción. Los grupos delictivos que van con las personas y les andan cobrando el derecho de piso y que quién sabe qué. La corrupción está en todo. ¿Y quién es el padre de la corrupción? ¿Quién es el padre del pecado? Y eso lo debemos de estudiar en la Escritura para que nosotros podamos tener un conocimiento y nos salgamos de allí. Es importante esto, porque si no lo sabemos, no vamos a tomar decisiones correctas. Y vamos a vivir siempre en engaño. Es decir, la gente piensa que con estar un día o dos, o un mes, o 2, 3 meses en una clínica y los tienen encerrados y todo, ya con eso se sanaron, ya con eso están muy bien. No, porque el punto es que tú reconozcas esto y que reconozcas delante de Dios que eres pecador. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Y primera de Juan 1:9. O sea, necesitamos saber esto para que nosotros con ese conocimiento vayamos a Dios y le digamos, Padre eterno, perdóname, Señor, mis pecados, como lo dijo el hijo pródigo, lo que estudiamos la vez pasada, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces ese hijo pródigo se arrepintió, llegó hasta el suelo, y esa necesidad de hambre, de agua y de todo aquello, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir. Lo llevó a analizar y pensar y a tomar una decisión correcta. Me tengo que levantar, tengo que pedir perdón a aquellos que ofendí y tengo que corregirme, porque ese es el camino correcto. Yo decidí mal el haber pedido la herencia
si todavía mi padre no está muerto? O sea, tomó malas decisiones el joven y hasta que no cayó en el suelo es cuando analizó la verdad. ¿Pero por qué? Pues porque el enemigo, ¿verdad? El padre de la corrupción lo cegó. Como nos puede cegar a muchos de los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero el padre de la corrupción, el padre del pecado, ¿quién es? ¿Qué nos dice la Escritura? Para saber quién es nuestro enemigo y cómo podemos defendernos. Claramente que tú no vas a pelear con él, porque tú no puedes. Ese ser es un ser espiritual. Tú no, tú eres físico, de carne. Pero eso es necesario la intervención de Dios, porque Dios es el único que lo puede destruir. Dios es el único que nos puede echar la mano. ¿Sí me explico? Sí, amén. Usted despiertito a este tema. Dios es el único que nos puede echar la mano para ayudarnos. Oiga, pero ¿por qué cuando se reveló Satanás? Porque tú lo debes de saber. Ahorita nos vamos a ir a la lectura. Bueno, vámonos a la lectura que digo, amigo. Él se encuentra en Ezequiel capítulo 28. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, compañeros. Escúchelo más bien. Ezequiel capítulo 28, del 11 en adelante hasta el 19, dice así la poderosa palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este querubín protector llamado Luzbel, que por su desobediencia, por su pecado, por su soberbia, fue llamado después Satanás, el opositor, el engañador. Fue lanzado a la tierra junto con la tercera parte de los ángeles, que ahora son llamados los demonios caídos, los ángeles caídos. Y que estos empezaron a corromper al mundo entero, empezando por Eva, porque sabemos ya la historia, ¿verdad? Dios crea a la primera pareja, ¿verdad? Y les hace ver que no deban de comer del fruto prohibido, porque el día que coman, seguramente quiere decir que es cierto,
morirán. Esa fue la norma que Dios les da a ellos. Pero ¿qué sucede? Acto seguido, Satanás toma la forma de serpiente y le pregunta a Eva, Eva, ¿qué fue lo que te dijo Dios? No, pues que no comiera, porque si yo como voy a morir. ¿Y qué dijo el diablo? No le creas, come. Mira qué producto tan sabroso, mira, come. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Cómo? Sí, tú puedes ser diosa también. ¿A poco yo puedo tener poderes? Sí, pero come, ándale, cómele. O sea, desafió la autoridad de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Desobedeció, comió, pecó en contra de Dios, en contra de la norma del Creador. Y al día siguiente, bueno, pues son castigados los tres, porque Eva conduce a su esposo al pecado también, lo induce a la desobediencia, aún sabiendo. Y bueno, Dios castiga a los tres. Ahora, me pueden preguntar, como me han dicho, oiga, ¿por qué Dios no destruyó en el instante al diablo? Y se acabó el asunto y empieza otra nueva creación. Porque debemos entender, querido amigo, que inclusive Dios le permitió al diablo seguir, porque podemos ver nosotros en las Escrituras la vida de Job en el capítulo 1. Cómo Dios le permite al diablo, a Satanás, atentar contra la vida de Job. Nomás le dice Dios, nomás no me lo toques. Y en el capítulo 4 de Mateo, podemos nosotros observar, queridos amigos, hermanos en la fe. Capítulo 4 de Mateo, podemos ver nosotros lo que dice la Escritura, fíjate nada más, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Por el diablo. Fíjate nada más. Y si nosotros vemos la tercera tentación, en el versículo 8 que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, quiere decir, hermanos, por ejemplo aquí, el Señor Jesucristo se despojó de su gloria y tomó cuerpo humano. Entonces, hermano, ¿cómo podemos decir? Él fue pasado por esta experiencia, el Señor Jesucristo. Vamos a decir que pasó la prueba, pues, que fue pasado por una prueba para que Él pudiera realizar lo que Dios quería en la tierra. Esto quiere decir que sea el Salvador del mundo. Pero para esto Jesús tenía que ser pasado por estas pruebas, para que fuera precisamente el Redentor, el Salvador del mundo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es decir, el Dios, ¿entiende esto? Dios va a tener un tiempo especial para destruir al diablo. Pero Dios no que utilice al diablo para destruir al hombre, sino que le da al diablo cierta libertad. Dios le da al diablo cierta libertad, pero Dios tiene control de todo aquello. ¿Sí me explico? Sí, amén. Dios tiene control de todo aquello. Le deja al diablo la libertad, pero debemos de entender que Dios, para el rescate del ser humano, mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, ok. Pero oiga, y entonces los que no reciban a Cristo, vamos a decir coloquialmente, se los va a dejar al diablo. Porque allí en Juan 8:44, o más bien, perdón, antes de citar esa cita, Juan 10:10, el mismo Señor Jesucristo les dijo a los judíos,
El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Exactamente, hurtar, matar y destruir. Jesús se los echó, vamos a decir, se los echó en cara, porque a él no lo recibieron como tal, como Salvador. No. Juan 1, 9, 10, 11 y 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahí está. A los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está. Pero lo rechazaron a Jesús. Fíjate nada más. Esto es algo serio que necesitamos saber para después no quejarnos. No decir, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? No. Debiste conocer las Escrituras y debiste conocer el plan de salvación. Sí, porque todos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos significan todos, que nadie se salva. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Entonces ya estoy advertido. Y debo de tomar una decisión correcta, sabia, para no ser echado al lago de fuego. Es por eso que el ser humano debe de tomar su propia decisión, ya sea buena o mala. Es necesario, por eso te digo, a fuerzas no. Porque a fuerzas, aunque digas, ay, me siento bien, no, al ratito el diablo, porque sabe esto, porque no lo hiciste tú a conciencia. Y eso nosotros, querido amigo, lo vemos. Mira, voy a buscar Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice así la palabra poderosa del Señor. Dice que si tú confiesas, porque lo debes de hacer, no que esté otro con un cuchillo atrás de ti, no, pues, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres, ya ves, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, o sea en Cristo, no será avergonzado. Ahí está. Debemos de saber estas noticias. Y debemos de ir a ellas y tomar esa buena decisión. Porque si no, nuestro destino va a ser el infierno, tristemente. Entonces, Dios le permite al diablo que haga lo suyo. Y nosotros, queridos, mira, también me voy a ir a otra cita bíblica. Me voy a ir hasta Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la poderosa palabra de Dios lo siguiente, mira. Les dijo a los judíos, allí en esta polémica, en esta pelea espiritual, se los dijo a ellos, asentadamente, se los dijo de esta manera. Dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿ya viste? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque ¿qué? No sois de Dios. Porque no sois de Dios. ¿Ya ves? Entonces, aquí hay un dilema y hay un gran problema entre quienes apoyan al diablo, quienes son seguidores del diablo. ¿Qué dijo, hermano Rafa? Los que son seguidores del diablo. Con esto voy a terminar, aunque el tema estaba largo. Con esto voy a terminar. ¿Quiénes son los seguidores del diablo? Los que practican el alcohol, la droga, el homosexualismo, el lesbianismo, por el pecado, el tatuaje, el cigarro, el adulterio, la fornicación, el odio, la ira, la contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y
¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que obedecen a Dios en disciplina, haciendo la obra de Dios, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y para esto nosotros debemos de saber todo esto, porque el diablo corrompió a través de la riqueza, la fama, los dineros, a los gobiernos, a los artistas, a la mayoría de la gente que vive en el medio artístico, porque les da precisamente todos los deseos de la carne. Este mundo está corrupto por el diablo. Y si no entendemos esto con sabiduría, nosotros vamos a perder la salvación. Así como el Satanás tentó al Señor Jesucristo, así va a tentar a toda la gente con riquezas, con fama, con gloria. Y muchas veces, o la mayoría de personas caen, presidentes, gobernadores de los estados, presidentes municipales, policías, soldados, se van a corromper por los dineros. Pero aquí depende de la decisión que tome cada quien. Por eso es importante que usted analice estas cosas para que tome usted una buena decisión. Usted la debe de tomar con todo el corazón diciendo, no, lo que estoy haciendo no es bueno, me tengo que regresar a Dios como el hijo pródigo. Y que usted obedezca a Dios, usted se bautice, conozca las escrituras, se bautice de acuerdo a lo que dice Mateo 3 y Juan 3, dando testimonio de su fe a través del agua y del Espíritu, para que usted se reconcilie con Dios, llegando a ser hijo de Dios. Ojalá que esto, querido amigo que nos ves, lo puedas tú analizar, tomes una buena decisión y lo puedas compartir con otras personas de tus familias, etcétera, porque esto es real. Estoy compartiendo un mensaje bíblico con todo el respeto, el corazón, y que Dios los guarde y los siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima.